Chicos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Gestión Estratégica de Exportaciones. El día de hoy vamos a continuar desarrollando la unidad 1 correspondiente a este primer módulo del curso. Entonces, vamos a cerrar la semana con un tema que sé que les va a ser de mucho interés y que lo van a poder aplicar en su día a día dentro del aspecto laboral. Entonces, vamos a esperar solamente un poco menos de 2 minutos para de alguna u otra manera permitir que algunos de sus compañeros puedan conectarse y así nosotros poder empezar pues a comenzar a tratar sobre el tema del día de hoy. Ok, chicos, entonces solamente unos minutos y nos estamos conectando, arrancando con la sesión de hoy. Ok, chicos. En breves segundos, chicos, estamos iniciando la sesión de hoy. Bien, chicos, siendo las 10 de la noche el día de hoy, damos por iniciado a nuestra sesión y como les venía diciendo, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, el cual refiere a los tipos de negociaciones al que nosotros como exportadores nos enfrentamos en el día a día. Y es que definitivamente cuando nosotros hablamos específicamente sobre las negociaciones, sobre las formas contractuales a las cuales nosotros tenemos que enfrentarnos en una reunión comercial definitivamente invita a que nosotros al menos sepamos los conceptos básicos, pero más que conceptos sepamos las formas con las que se negocia en una reunión comercial previo al cierre de una orden de compra. Entonces es importante que nosotros desde que estamos iniciando el curso sepamos cuáles son las formas a las cuales nosotros podemos pues realizar algunas opciones y revisarlas como tal para ver qué tipo de contrato, para ver qué tipo de forma contractual, en general cualquier tipo de negociación se acomoda más a la realidad de nuestra empresa y también lógicamente a nuestros intereses. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a hablar básicamente sobre el contrato. Uno de ellos es el compra y venta internacional y el otro es la consignación. Empezando con el curso, empezando con la sesión del día de hoy, es importante que nosotros entendamos lo sofisticado y por lo tanto lo más complejo que es definitivamente pues llegar a un acuerdo comercial cuando se habla de una compra internacional. Porque definitivamente aquí lo que tú estás mezclando no solamente es el interés empresarial tanto del comprador como el vendedor, sino que lo que aquí tú estás mezclando probablemente sea una cultura que en muchos casos por parte de sus compradores, en este caso, puede beneficiar, puede agilizar de alguna otra manera el cierre de una venta, pero también van a haber algunas culturas que de pronto van a ralentizar el cierre de una venta e incluso a nosotros nos van a generar algunos indicios, algunas dudas respecto a la venta del mismo. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo y con quiénes negociar de tal forma, puesto que si ustedes, o mejor dicho, cuando ustedes comiencen a entablar mayores relaciones comerciales con algunos exportadores peruanos incluso, es importante que ustedes conversen qué tan bien les fue con algún exportador de algún país destino.
Pues aquí definitivamente lo que se busca es de alguna otra manera estandarizar pues las órdenes de compra, pero hay algo muy peculiar que siempre se marca y siempre se toca dentro de las conversaciones entre un exportador peruano y otro exportador peruano. Y es que efectivamente entre estos exportadores siempre sale a resaltar o siempre sale a relucir el tema de la recomendación de con qué países vender de una manera mucho más formal y con qué otros países de repente manejar la buena fe, de pronto manejar pues un tipo de relación contractual mucho más informal. Entonces, en tu día a día tú te vas a enfrentar a diferentes clientes que están ubicados en diferentes países destino y cada cliente va a tener un requerimiento y cada cliente va a tener una forma distinta de ver una relación contractual. Te vas a enfrentar en el día a día a clientes que no tienen el interés y que en muchos casos no quieren cerrar una orden de compra a través de un formato contractual. Entonces, en estas situaciones es donde tú tienes que no solamente el día de hoy entender, porque no nos serviría de nada simplemente memorizarnos los tipos de negociaciones, sino que tú tienes que entender que no hay un tipo de negociación único en el mundo del comercio internacional y no hay un tipo de negociación o no hay el tipo de negociación más correcto dentro del comercio internacional porque cualquier tipo de negociación que se use va a ser bueno siempre y cuando tú analices los factores que te van a beneficiar. ¿Ok? Y estos factores, estas características que deben tener ambas partes para poder definir y ser asertivos al momento de elegir una forma contractual, te va a ayudar a ti a entender que cualquiera de las formas de negociación son importantes, son buenas, siempre y cuando tú sepas cuándo utilizarlo. Y esto es muy importante. Entonces, durante el curso, durante esta primera semana, que ya prácticamente estamos cerrando la primera semana, estuvimos hablando pues de un caso muy puntual en la cual todos nosotros los que estamos aquí dentro de la sesión del día de hoy hemos venido asumiendo de que estamos intentando incursionar por primera vez en el rubro de la exportación y estamos pues intentando colocar un producto ya comoditizado, como les decía que era la cebolla, que es un commodity agrícola, ¿ok? Y queremos colocarlo en algún pues mercado del mundo. Y definitivamente nosotros, en realidad, hemos estado haciendo un poco de inteligencia de mercado, hemos aprendido al día de ayer sobre los tipos de contenedores que podemos manejar. No nos hemos puesto a leer un libro, sino que hemos definido los tipos de contenedores que realmente se usan en la práctica, que realmente se usan en el día a día. Y así hemos ido viendo diferentes herramientas que nos van a permitir a nosotros sentarnos con mayor seguridad al momento pues, de cerrar un acuerdo comercial. Pero definitivamente si tú estás exportando en algún momento algún producto comoditizado, como es el caso de la cebolla, llega el momento definitivamente donde para que tú puedas contratar a un stakeholder, tienes que tener un contrato. Tú no vas a tocarle la puerta a un operador de carga, tú no vas y llamas a una línea naviera si es que no tienes algo claro. Entonces, lo más importante, lo más relevante para que todo pueda funcionar es la relación contractual, el cierre de órdenes de compras internacionales. Por eso que hemos considerado muy relevante que desde la primera unidad nosotros ya sepamos cuáles son las formas de negociaciones más comunes en la práctica. ¿Ok? No en la teoría, sino en la práctica, qué es lo que realmente se hace. Entonces, el día de hoy, ya sabiéndonos que estamos proyectándonos a exportar un producto en específico, que es la cebolla, la siguiente pregunta que nos debemos hacer para seguir con nuestro plan de negocio de exportación debería ser, ¿qué hacemos cuando necesitamos cerrar una orden de compra internacional? Vamos a imaginar que tú que nos estás escuchando, quizás has logrado captar algún cliente en el extranjero. En este momento no vamos a definir o no vamos a especificar cómo es que lo captaste, porque quizás lo has podido captar a través de una feria internacional o probablemente lo has podido captar por alguna herramienta del propio Internet. Sin embargo, es importante que nosotros comencemos a
detallar y a conocer cuáles son los pasos para poder cerrar una orden de compra internacional, pero no solamente cerrarla, chicos, sino que además de cerrarla, cerrar esa orden de una manera correcta, en la cual tú te veas beneficiado y también cubierto ante los riesgos que tú puedas tener con el simple hecho de poder vender un contenedor hacia el extranjero. Y algún punto que quiero resaltar básicamente sobre este caso es que el día de ayer y hace unas clases anteriores, también nosotros hablábamos de lo importante que era pues tener un tiempo de tránsito óptimo, porque definitivamente lo que se suele hacer aquí siempre es que te pagan un porcentaje mediante la presentación de los documentos, y ese porcentaje pagado me refiero a tu factura comercial y el resto pues al arribo de la nave a destino. Sin embargo, aquí hay un tema. Si te das cuenta, la figura que casi todos los exportadores manejan es la misma. Un 30, un 40% de pago contra la entrega de documentos y el saldo, que puede ser un 60, puede ser un 50, puede ser un 70%, te lo pagan cuando la nave recién ha llegado a destino. Y aquí, si tú analizas, es como si estuvieras vendiendo un producto, si quieres ponlo en este caso por delivery, lo estás dejando en la puerta del comprador y en ese momento recién te va a pagar. Y tú entras en la duda, porque si analicemos riesgos, tú tienes mayor riesgo de que probablemente el comprador no te pague. Entonces, por más que tú en algún momento quieras cambiar la modalidad de pagos, va a ser muy difícil cambiarlo, porque ya está estandarizado dentro del comercio internacional. Con esta sesión de hoy, tú no vas a cambiar la modalidad de pago ya acostumbrada. Puedes cambiar el porcentaje, sí, puede ser ya no 40-60, puede ser 50-50, 50 contra entrega de documentos, 50 al arribo de la nave. Lo que tú vas a decidir al día de hoy y lo que vas a analizar en este caso es qué modalidades de negociación puedo usar para yo asegurarme que ya sea que me paguen 40 aquí y 60 allá, o 30 aquí y 70% en destino, me asegure que realmente ese porcentaje distribuido tanto en origen como en destino se va a cumplir. Y eso es lo que ustedes al día de hoy tienen que entender y sobre todo tienen que aceptar para que de alguna otra manera ustedes entiendan lo importante que es realmente conocer y saber qué tipos de negociaciones usar. Con la sesión de hoy tú definitivamente no vas a cambiar la modalidad de pago que se realiza en el comercio internacional. Lo que vas a hacer probablemente fue aprender a modificar, a negociar porcentajes de pagos. Sin embargo, lo que tú vas a hacer aquí con la sesión de hoy es reducir el riesgo de estar ante un fraude, ante un comprador fraudulento. Esa es la esencia, esa es la razón del por qué el día de hoy básicamente estamos tomando esta sesión. Entonces, volviendo al caso, vamos a hacernos la pregunta, ya teniendo pues una orden de un producto en específico listo para ser exportado. Y la pregunta que nos vamos a hacer es la que les mencionaba. ¿Qué hacemos cuando necesitamos realmente pues cerrar una orden de compra internacional? Entonces, aquí viene la parte más interesante. Ustedes al día de hoy tienen que entender que dentro del comercio internacional, en la práctica manejamos dos tipos de negociaciones muy sonadas y muy usadas en el mundo. Este tipo de negociaciones no lo van a poder clasificar en pequeñas empresas exportadoras, en medianas empresas exportadoras o en grandes empresas exportadoras. Porque definitivamente esta clasificación no refiere a la naturaleza de la empresa, no refiere a la función de la empresa, tampoco refiere a la dimensión de la empresa. Simplemente esta clasificación que yo les estoy dando es del día a día. ¿Okay? Son dos tipos de negociaciones que el mercado de exportación lo marca muy tajantemente y donde al día de hoy incluso grandes empresas usan estos dos tipos de negociaciones. Entonces nosotros no podemos definir a estos tipos de negociaciones según la forma de ser de una empresa, sino que el día de hoy vamos a entender estos dos tipos de negociaciones según las necesidades que tú tienes como exportador.
Y eso es lo más importante y eso es lo que realmente ustedes tienen que captar, chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué podríamos hacer para poder cerrar una orden de compra, la respuesta es que tú definitivamente tienes que establecer una forma contractual para poder posteriormente cerrar esa orden de compra. Y esas formas contractuales que se manejan dentro del comercio internacional, dentro del complejo mundo de la exportación, es en primer lugar la compra-venta internacional y en segundo la consignación. Estos dos términos no son términos que son únicos en la exportación, ¿ok? Son términos que también probablemente se usen en el aspecto legal, que se usen en algunos otros rubros, pero que al día de hoy, pues, a la vez marcan el camino de muchas negociaciones que se vienen haciendo al día de hoy respecto a algunos productos de exportación. Entonces, vamos a empezar un poco a analizar sobre el contrato de compra-venta, ¿ok? Solamente para un poco, pues, aterrizar y recordar dónde estamos, vamos a comentar de manera muy, de una manera muy sigilosa, muy simple, algunos conceptos básicos legales que nos van a, de alguna otra manera, ayudar a entender este aspecto. Y es que realmente solamente lo vamos a mencionar porque nosotros no estamos dentro, pues, de la carrera de Derecho, pero es importante que como exportador conozcas un poco de todo. Y cuando nosotros definimos a un contrato de compra-venta, tenemos que entender que definitivamente, pues, es aquel acuerdo que se va a celebrar entre dos partes y cuyas partes, particularmente en este rubro, se encuentran ubicados en países diferentes. Mediante este acuerdo, lo que se hace es transferir la propiedad de mercancías de una parte hacia otra a cambio de ¿qué? De un pago de dinero. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que nosotros, el contrato de compra y venta, te está definiendo lo que tú haces en la exportación. Vendes un producto, a cambio de eso te dan un dinero en específico y lo único que te está diciendo el contrato de compra-venta es, para esta acción tienes que establecer una forma contractual. Como cualquier contrato elaborado, un contrato siempre tiene que tener una base sobre la cual se sustentan sus objetivos, sobre la cual se sustentan sus principios, etcétera, etcétera. Entonces, los contratos de compra y venta, chicos, que generalmente usan todos los exportadores, están basados en la Convención de Viena. Con eso hemos cerrado el marco legal porque es lo básico y yo creo que es lo necesario para comenzar a entender a qué se refiere, pues, una compra-venta internacional. Cuando nosotros hablamos de la compra-venta internacional, chicos, tenemos que ponernos en el caso que venimos analizando, donde en primer lugar vamos a tener definitivamente a nosotros como exportadores, que somos los ofertantes, ¿ok? Porque básicamente nosotros somos la oferta dentro del mercado. Nosotros estamos proveyendo al mundo un producto en específico, en este caso es la cebolla, y pues nosotros estamos de alguna otra manera generando una propuesta de contrato al comprador, pues donde vamos a de alguna otra manera estipular las responsabilidades y derechos de cada parte. Sin embargo, chicos, ustedes, si es que no tuvieran una contraparte, en este caso su comprador, no existiría un contrato. Porque para que haya una oferta, a la vez tiene que haber una aceptación. Y esa aceptación del contrato se las da definitivamente, pues, su comprador. ¿Qué va a suceder y qué sucede generalmente en este tipo de contratos internacionales? Que siempre tu comprador te va a intentar reducir los precios. O en muchos casos te va a intentar solicitar una mejor calidad, una mejor variedad, una mejor marca quizás del producto que estás vendiendo. Entonces, todas estas negociaciones adicionales entre la oferta y la aceptación se conoce como contraoferta. Y esta contraoferta tú lo haces en el día a día. Entonces, definitivamente cuando nosotros nos basamos en un contrato de compraventa, tenemos que entender que de alguna u otra manera nosotros como exportadores estamos intentando negociar algo con nuestro cliente bajo un papel donde se celebran las responsabilidades, donde se definen los derechos de ambas partes. Entonces, si tú estás enfocado
en empezar a vender un producto como lo es la cebolla, tienes que tomar una iniciativa sobre cómo negociarlo. Y la compra y venta es una muy buena opción, pero tienes que tener en cuenta que la compra-venta te va a marcar un concepto legal, que de alguna otra manera tú vas a tener que asesorarte, de alguna otra manera vas a tener que capacitarte para que el contrato se elabore correctamente. Algo que tienes que tomar a punta acá en el día a día sucede es que muchas veces los contratos de compra y venta se hacen de una manera muy simple. El contrato de compra-venta internacional está catalogado como uno de los tantos contratos más importantes, más complejos y más sofisticados del mundo. Muchas veces los exportadores actuales cometen un error de emitir un propio contrato de compra-venta sin haberse asesorado legalmente, sin haber una base legal, un asesoramiento específico. Entonces, cuando ustedes intenten cerrar una orden de compra, chicos, no se vayan por el camino más fácil. No intenten buscar a alguien que de pronto está pues iniciándose en el rubro del aspecto legal, del desarrollo legal, para hacer este tipo de celebraciones contractuales, porque definitivamente un contrato de compra y venta internacional es muy importante, es muy delicado por ser muy complejo a la vez. Entonces ya vamos entendiendo un poco que la primera forma de poder negociar es haciendo compra y venta, pero el primer tip que te estoy dando básicamente es que no te lances en hacerlo solo. Asesórate. ¿Y cómo te asesoras? Llama a otros exportadores. Ten la confianza de llamar a otros exportadores y que te cuenten ellos cómo, ya teniendo tanta experiencia, se asesoran al día de hoy, pues, para hacer cada contrato de compra y venta con los clientes que ya tienen. Cuando nosotros hacemos un contrato de compra y venta, chicos, lo que estamos asegurando, por ejemplo, en el caso de la cebolla, es que al definir un contrato como tal, vamos a describir cómo es que estoy vendiendo o en qué consiste este producto vendido que es la cebolla. Vamos a establecer un precio y vamos a establecer la condición de pago. Como les digo, la condición de pago es prácticamente estandarizada a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, no va a haber mucho que descubrir o no va a haber algo que de pronto tú quieras pues innovar dentro de este contrato. Cuando tú estableces este contrato, lo que le estás brindando al cliente no solamente es el producto, sino que también estás contando cuál va a ser el lugar de entrega y el plazo de entrega. Es decir, cuando tú ya estés listo para poder vender este producto, como es este caso de la cebolla, lo que vas a hacer básicamente es establecer en cuánto tiempo vas a entregar este producto. Profesor, ¿y cómo yo establezco el tiempo? Es muy simple. Tú estás cerrando el tiempo desde el momento en el cual empiezas tú a cerrar tus fletes con las navieras. ¿Recuerdas que te comenté algo anteriormente de que el punto principal de poder cerrar con una naviera no es tanto el flete, porque al día de hoy los fletes ya están prácticamente nivelados entre todas las líneas. Aquí la competencia del día a día entre las líneas son por los tiempos de tránsito. Entonces, tú teniendo un tiempo de tránsito más corto en lo posible, le estás ofreciendo un contrato de compra-venta internacional a ese cliente que te va a comprar la cebolla, mucho más interesante que otros exportadores. Si tú como exportador peruano le ofreces un contrato de compra y venta donde dentro del plazo de entrega le digas que se lo vas a entregar en algún puerto X en 11 días, frente a otro exportador peruano donde este cliente también ha negociado, pero en el contrato establecido, pues dice plazo de entrega 20 días, definitivamente ese cliente va a tener mayor interés contigo. Y tú a la vez estás optimizando recursos porque a menor tiempo de tránsito, el ingreso del dinero por esa venta internacional va a llegar mucho más rápido a tu empresa. Entonces, vean chicos, realmente como un contrato de compra y venta no es simplemente definirlo como que es una celebración entre dos partes ubicadas en diferentes territorios, sino que lo que tú tienes que ver al día de hoy en el contrato de compra y venta es qué beneficios puedes sacarle al usarlo. Y eso es lo que estamos analizando en este momento, porque las cláusulas que te estoy mencionando no son las únicas.
existen muchas cláusulas, pero lo que te estoy diciendo con estas cláusulas del contrato de compra-venta es darte cuáles son los puntos principales que deberías tú considerar dentro de un contrato. Ya ahorita, sin darte cuenta, estás teniendo la capacidad de saber qué es lo mínimo que debería tener un contrato de compra y venta para productos que vas a exportar. Y esto es algo que tú lo vas a poder aplicar en tu día a día. Cuando tú hablas del lugar de entrega, chicos, es un punto que el contrato de compra-venta internacional te permite introducirlo. Y es que efectivamente, cuando hablamos de lugares de entrega, tenemos que hablar, pues, indudablemente de los Incoterms. Incoterms, que son términos que vamos a verlo en algún momento, pero que básicamente pues son siglas que te permiten de alguna otra manera, de manera universal, estandarizar el lenguaje en el comercio internacional y te permite pues de manera universal usar códigos básicamente para definir en qué lugar del puerto de destino se va a dejar esa carga. Entonces, en este caso, tú también puedes, dentro de tu contrato de compra-venta internacional, colocar el lugar de entrega. Tienes que colocar. Profesor, ¿qué otros puntos también yo, si ya estoy haciendo un contrato de compra-venta en este caso para la cebolla, qué más debo agregarle a ese documento? Tienes que definir si es que vas a contratar un transporte, pero a la vez vas a aplicar o vas a cubrir el seguro. Tienes que definir cuáles son las transferencias de riesgos. Pero sobre todo, algo que quiero mencionarles es el tema de los embalajes, el tema del empaque. Tú cuando exportes un producto, dentro del contrato de compra y venta, te recomiendo que definas qué tipo de embalaje vas a usar. Porque lo que te permite eso es asegurar que la calidad del producto con la que sale de aquí llegue también con esa misma condición en cuanto a calidad al puerto de destino. El definir tú el tipo de embalaje que estás usando dentro del contrato de compra y venta internacional, lo que te ayuda es contarle al cliente en qué condiciones físicas está llegando esa carga. ¿Ok? Y ese embalaje que tú estás usando te permite también que ante un evento, ante un siniestro, donde producto del embalaje la carga haya llegado dañada, no necesariamente asumas el 100% de responsabilidad porque al ser un contrato firmado por ambas partes, se entiende que ambos están de acuerdo en ese tipo de embalaje. Entonces, realmente, chicos, vayan viendo cómo un contrato de compra y venta internacional te ofrece un abanico de posibilidades de tú como exportador definir con más detalle cómo es que se va a trabajar esa venta internacional. Adicionalmente a eso, es importante que tú definas, cuando hagas un contrato de compra y venta, definas cuáles van a ser los daños y perjuicios posibles a generarse y cómo es que se van a cubrir esos posibles daños y perjuicios que se puedan generar. Entonces, realmente, chicos, nosotros como exportadores necesitamos sí o sí, y tomen nota de estas cláusulas que les menciono, porque son los requisitos mínimos que un exportador debe detallar en conjunto con su asesor dentro de un contrato de compra-venta. Muchos exportadores obvian algunos de estos puntos y definitivamente pues obviar uno de estos puntos básicos te puede generar que por más que se haya pues ejercido una forma contractual muy formal como es un contrato, no haya sido elaborado correctamente. Y como se da en el caso en otros rubros, cuando ustedes se enfrentan a un contrato que no ha sido elaborado correctamente, pues pueden sacarle beneficios a ese contrato mal elaborado. Entonces, realmente, chicos, realizar un contrato de compra-venta internacional no es tan sencillo. Por eso yo siempre sugiero que el exportador, así como hace unas clases anteriores les sugería que tengan a su lado un soporte de un ingeniero de calidad. Yo también al día de hoy, mi sugerencia en este caso práctico es que de alguna otra manera ustedes también se asesoren de algún contacto que esté muy enfocado en el aspecto legal internacional. ¿Ok, chicos? Profesor, ¿y me podría asesorar, me podría ayudar una persona que está ejerciendo pues alguna labor de derecho por muchos años y conoce mucho del rubro de los tipos de eventos a nivel nacional? Sí te puede ayudar,
pero lo mejor es que te asesores con alguien que ya haya tenido esta experiencia previa en dicha situación con algún exportador en específico. Porque realmente, chicos, las condiciones en cómo se trabaja en el comercio internacional, como ustedes pueden ver, resulta ser más compleja. ¿Ok? Porque te estás enfrentando a un ambiente de alta mar, donde hay riesgos muy grandes, te estás enfrentando a que probablemente no conozcas al cliente con el que estás trabajando, o que si lo conoces no tienes la facilidad quizás de poder acercarte a ellos pues ante cualquier percance. Entonces, definitivamente, chicos, ustedes dentro de las cláusulas y dentro de este caso 5 que estamos analizando, lo primero que tienen que hacer es poder definir estos términos que les vengo compartiendo. ¿Qué otros puntos ustedes tienen que considerar al momento de hacer su contrato de compra-venta, en este caso de la cebolla? Ustedes tienen que establecer cuáles son las condiciones, cuáles son las características, cuál es la calidad mínima para que un cliente acepte tu carga dentro del puerto. Y es que muchas veces nosotros los exportadores nos vemos frente a situaciones donde los clientes rechazan la carga por algo mínimo. Tenemos que tener mucho cuidado de esos detalles. Porque definitivamente cuando nosotros vendemos un producto al cliente, es importante, chicos, y tomen nota de este punto también, que definan cuáles son las características mínimas para que tu producto sea considerado aceptable en el puerto de destino. De esta manera, lo que evitas o reduces, mejor dicho, es el riesgo de que tu cliente rechace la carga o que te tengas que enfrentar al hecho que el cliente te diga de que el producto o la calidad que él te había comprado no se asemeja en nada a la calidad con la que ha llegado este producto. Profesor, en realidad tengo un buen sistema de calidad, mis procesos están estandarizados, me dedico a la producción de textiles, mi calidad no va a fallar, no los necesito. Bueno, déjame decirte que el tema de la calidad no solamente se basa sobre qué tanto tú haces para que asegurarte que el producto que llega a destino llegue bien, sino que justamente uno de los motivos de analizar este caso es de que definitivamente tú como exportador no solamente vas a intentar controlar tus factores internos, sino que van a haber factores externos que no vas a poder controlarlos. ¿Y cuáles son estos factores externos? De repente que te topaste con un cliente que lo único que buscaba era regatear la fruta que has vendido una vez que llegó a destino. Que quizás te topaste con un cliente que no es formal, que es informal, que busca siempre las de ganar y te va a decir siempre que tu producto está malo, por más que este producto haya sido trabajado en las mejores condiciones y que incluso tú cuentes con certificaciones, con ISOs que te ayudan a manejar pues un correcto procedimiento de elaboración, de producción para un producto en específico que vas a vender. Entonces, definitivamente, chicos, cuando nosotros establezcamos un contrato de compra-venta, es importante que nosotros detallemos este punto. Tenemos que, lógicamente, ver también el otro lado. Si el producto va a ser devuelto, ¿qué condiciones vamos a poner para que ese contenedor sea devuelto? ¿Qué otro caso, chicos, ustedes se enfrentan cuando hacen una negociación? Y haciendo un paréntesis, si ustedes se están dando cuenta, estamos hablando sobre las cosas a las que los exportadores se enfrentan en el día a día. No estamos enfocándonos solamente en definir un tipo de contrato porque realmente lo que a nosotros nos importa, por eso que yo les decía al inicio, no es que vas a definir pues o vas a usar un tipo de negociación según la naturaleza de una empresa, sino que lo vas a tener que tomar de acuerdo a las circunstancias que te estás enfrentando. Y una circunstancia muy importante al cual todo exportador ya posicionado o ya en desarrollo se ha enfrentado es definitivamente a la reducción de precios. Muchas veces van a haber clientes, como les mencionaba hace un momento, que te van a rechazar la carga, pero también van a haber clientes que te van a aceptar la carga, pero te van a pedir la reducción del precio porque asumen de que el producto no llegó con la calidad específica.
¿ok? O pactada. Entonces, ante estos casos, tú también es bueno que te cubras. Profesor, ¿y cómo me cubriría en el día a día ante esta eventualidad? Bueno, pues elabora un contrato de compra-venta y dentro de ese contrato de compra-venta establece cuáles van a ser los motivos que generen una reducción en el precio unitario de tu producto. Entonces, de esa manera, tú ya estás comenzando a encajonar diferentes variables, cuyas variables van a ser los únicos motivos que podrían generar una reducción del precio. Ya no te vas a enfrentar a un cliente que te llame y te diga, mira, Anthony, la cebolla que me has vendido no ha venido en la condición que yo te había pedido. Por lo tanto, te voy a pagar la mitad. Esas situaciones se dan, esas situaciones sí se dan en el día a día. Y la mejor manera de reducir estas situaciones, la mejor manera de que te enfrente, que reduzcas el hecho de a enfrentarte a estos dolores de cabeza, es justamente estableciendo los parámetros. ¿Ok? Y definitivamente, pues, hay más otras cláusulas, las cuales se los dejo aquí para que ustedes de alguna otra manera lo puedan leer. Pero realmente lo que les he venido mencionando es la problemática que al día de hoy se enfrentan todos los exportadores en alguna parte de sus procesos de campaña de exportación. ¿Ok? Sin embargo, así como hay un lado muy formal, así como hay una forma contractual, que es la compraventa internacional que les acabo pues de mencionar y que ustedes como empresa que se está iniciando en el rubro de exportación de cebolla, definitivamente ha decidido de que este tema del contrato de compraventa nos ayudaría mucho a la empresa. E incluso podrías afirmar y decir de que no necesitas escuchar más la sesión porque de alguna otra manera entiendes que la compra-venta internacional debería ser pues el mejor tipo de negociación y el único, por decirlo así, que tú deberías usar dentro de la exportación. Sin embargo, vamos a también enfrentarnos a un factor adicional y este factor adicional se llama tiempo. Elaborar un contrato como como lo es la compra-venta internacional, chicos, muchas veces es desgastante para el exportador, sobre todo para un exportador que se inicia recién en el rubro. Muchas veces el tiempo que demora en hacer un contrato hace que algunos clientes de alguna u otra manera cancelen sus órdenes de compra. El hacer también un contrato de compra y venta internacional a veces te corta o de alguna otra manera pues destruye las relaciones con algunos clientes. ¿Por qué? Porque ya sea por la cultura, ya sea por otros intereses, van a haber muchos clientes que no quieren hacer contratos de compra-venta internacional. Entonces la pregunta que te harías tú es, profesor, pero si usted me dijo al inicio de la sesión que es mejor hacer un contrato de compra-venta internacional para de alguna otra manera reducir los riesgos a los que nos vamos a enfrentar en destino, ¿por qué ahora nos comenta que hay clientes que no les gusta hacer esa situación? Y es que efectivamente, chicos, en el día a día dentro de la exportación se van a enfrentar ustedes a todo tipo de clientes. Y en este caso realmente estamos analizando a cada tipo de clientes. Ahorita sin darnos cuenta, hemos analizado un cliente que de pronto pues es muy formal, que tú como exportador peruano le vas a ofrecer hacer un contrato y él te lo va a aceptar. Pero ¿qué pasa cuando hay clientes que no aceptan este tipo de contratos? Lo natural es que tú percibas de manera negativa y que le encuentres pues quizás suspicacia a cerrar al por qué un cliente que está tan interesado en tu fruta no quiera cerrar un contrato de compra-venta internacional. El pensamiento que tienes frente a esta situación es correcto, chicos. Definitivamente es muy correcto. Sin embargo, la consignación es todo lo contrario básicamente a la compra-venta internacional, porque la consignación se basa en la buena fe. Y les explico la consignación con este caso. Imagínense que ustedes como exportadores están iniciándose en el rubro. Entonces, en este caso, están intentando captar clientes, no latinan, van a ferias, no encuentran clientes. Y llega un intermediario, le toca la puerta a ustedes y les dice, Anthony, básicamente tengo muchos clientes y te quiero comprar 100 contenedores, ¿ok? Y estos 100 contenedores te los voy a vender a $10 por cada saco de cebolla. ¿Estamos
súper elevando el precio del saco de cebolla solamente para fines didácticos. ¿Ok? Entonces a ti te dice, mira, Anthony, vas a vender miles, vas a vender cientos de miles de dólares con un solo cliente que yo te voy a ofrecer. ¿Ok? Entonces, definitivamente tú como exportador que recién te estás iniciando en el rubro, que de pronto llega una persona que te diga que le vas a vender a su cliente 100 contenedores, definitivamente va a ser súper interesante. Y en definitiva, este tipo de negociación es de mucha utilidad y les va muy bien a muchas empresas dedicadas al rubro, pues, del comercio internacional, en este caso a la exportación. Pero haciendo un paréntesis, en breve voy a mencionar aquellas que les va bien. Sin embargo, chicos, este tipo de ventas carece de algo, carece de un documento en físico. ¿Por qué? Porque la consignación básicamente se sustenta en la buena fe, se sustenta en la palabra, donde a pesar de que hay de alguna otra manera una breve reseña contractual, lo que se genera es de que tu producto que va a ser vendido al mercado internacional sea vendido bajo un precio referencial especificado en la factura comercial, pero eso a ti no te asegura que va a ser el precio de venta, puesto que el precio puede bajar constantemente si es que el cliente te lo cuenta. Entonces, en resumen, cuando hablamos de consignación, es el momento en el cual si tú decides usar este tipo de negociación, lo que estás haciendo es vender un gran lote de cebollas al mercado europeo, por ejemplo, y lo que te va a decir este cliente europeo es, espérate, Anthony, yo he aceptado tu carga, ¿ok? En la factura me has puesto $10, pero al final, después de yo haber vendido estos productos, te voy a decir a cuánto los vendí. Y cuando acabes la campaña te va a decir, mira, esta caja que te costaba 10, sorry, no lo pude vender a 10, lo vendí a 5. Ante esta situación tú me dirías, profesor, entonces la consignación no es una buena herramienta para trabajar en la exportación. En realidad no lo es siempre y cuando te cruces en tu camino con con algún comprador que quiera usar la consignación para sacar beneficios propios. ¿Ok? ¿Qué sucede? Muchas veces, cuando te cruzas con aquellos compradores informales, lo que sucede es de que estos clientes quieren trabajar consignación y no quieren firmar un contrato de compra-venta internacional, porque definitivamente lo que quieren hacer es que cuando tú ya hayas enviado todos tus contenedores, ellos comiencen a bajar de los precios. Y ellos definitivamente saben con qué tipo de exportadores realizar esta situación. Generalmente intentan hacerlo con aquellos exportadores nuevos y es por eso que nosotros estamos en el curso, justamente para adelantarnos a aquellos hechos que suceden en el día a día. ¿Ok? Entonces muchas veces estos oportunos compradores, por decirlo así, intentan de alguna u otra manera pues sacar beneficios del esfuerzo del exportador peruano, sobre todo el exportador nuevo. Entonces, al ser un exportador nuevo y al haber tratado de hacer crecer su empresa en base a lo empírico, generalmente el exportador se ve sin armas para defenderse ante esta situación. Porque lo que hacen estos clientes en base a la consignación simplemente es decirte que tu producto está de mala calidad y probablemente te lo devuelvan, o si lo aceptan, te venden a un precio muy por debajo del 30%. Pero en realidad, chicos, la consignación no es ese concepto. Una consignación correctamente trabajada, correctamente elaborada, y que sobre todo esta consignación se realice entre empresas en el momento adecuado del ciclo de crecimiento de la empresa, la consignación es una muy buena estrategia. Porque a pesar que la consignación definitivamente no tiene todos los beneficios o no tiene todos los parámetros tan definidos, tan legales como lo hace el contrato de compra-venta, la consignación sí puede tener un documento, sí puede establecerse un correo electrónico donde se valide ciertos puntos que de alguna otra manera tú como exportador puedas cubrir o reducir al menos tu riesgo. Si bien es cierto, dentro de la consignación muchos exportadores han sido víctimas de importadores o de compradores informales, la consignación sí puede ser trabajada
si tomamos algunas soluciones que nos van a ayudar a nosotros como exportadores. En esta primera parte del caso 5 hemos analizado pues básicamente cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta un exportador de cebolla en específico, o si quieres asócialo a cualquier otro producto que estés en mente respecto a exportar. Pero entonces no podría ser un caso si no le encontramos solución. Entonces, ¿qué soluciones nosotros podríamos realizar en la práctica? Y en la práctica, chicos, básicamente hay solución para cada tipo de negociación que hemos trabajado. Y la primera es esta. Si bien es cierto el tipo de negociación más utilizado al día de hoy, se supone que debería ser pues el contrato de compra y venta, porque ya les he dicho de que el riesgo del exportador en el puerto de destino es muy alto, de que por ejemplo, la factura comercial tiene un valor mucho más grande que una factura nacional aquí. Los riesgos son mucho más altos para el exportador. ¿Por qué en este pastel que estamos viendo aquí vemos que los contratos de compra y venta son los menos usados y la consignación es la más usada? Debe haber un beneficio en la consignación. Debe haber algún truco para que la consignación no falle. Y es que específicamente lo que trato de mostrarles con este cuadro, chicos, es que en realidad ninguno de los dos contratos es malo. Todos los contratos son buenos, todos los tipos de negociación, perdón, son buenos, ya sea la consignación o la compra y venta, siempre y cuando tú lo uses en el momento correcto. Y ese momento correcto es la solución para este caso. Un contrato de compra-venta y una consignación son buenos cuando tú lo usas en el momento correcto, y en este momento vamos a definir por qué. Cuando tú usas la consignación, antes de pasar al tema del tiempo, tenemos que, en principio, para solucionarlo, tenemos que establecer un contrato quizás no formal, pero al menos un correo electrónico donde tú definas con tu comprador cuáles van a ser de alguna otra manera, pues, algunos derechos o algunas responsabilidades que van a tener entre ustedes. Tengan en cuenta que un correo es un documento sustentatorio y es considerado como tal. En principio, para darle solución a la consignación, para cuando uses la consignación, tienes que usar una de las herramientas que te he enseñado en esta primera semana. Y es que tú tienes que usar las herramientas como el VeriTrade, el Trademap, el CISEC, etcétera, etcétera, para tú analizar a tus clientes. Califícalos, tabúlalos, analiza cómo es el margen. Hay algunas fuentes donde tú ya puedes ver quiénes son los compradores internacionales de cada exportador peruano. Si tú ves que hay un comprador al que le estás vendiendo y este comprador tiene un buen historial, tiene bastantes contenedores trabajados con otros exportadores peruanos, entonces es un buen indicio de que estás trabajando con un buen cliente. ¿Cómo consigues eso? Investigando, usando fuentes estadísticas que ya te comenté. Tienes que establecer contratos que no necesariamente tiene que ser como el contrato de compra-venta internacional, sino que se puede definir por un documento mucho más sencillo, mediante un correo, donde de alguna otra manera tú le indiques textualmente a tu cliente de que él se va a ver prohibido a vender algún producto por debajo del precio establecido en la factura comercial sin que tú le hayas dado la autorización. Eso te ayuda a ti a mantener el precio. Muchos de los exportadores, muchas veces por el tiempo, por el apuro, nos olvidamos de eso. Y en realidad la consignación, el riesgo de que tus productos se vendan por el precio muy por debajo de lo que has establecido, se soluciona con un texto, donde en un correo tú realmente definas de que si en caso el cliente pues se entera que el producto se puede vender en teoría por un precio muy por lo debajo, primero te consulte y que tú como exportador lo autorices. ¿Por qué? Porque tú me podrías decir, profesor, pero en realidad no me ayudarían mucho porque básicamente la fruta está allí y si de pronto no lo vendo voy a tener que devolverlo. Sí, pero al día de hoy, sobre todo los puertos europeos están tan conectados que si en caso hay algún producto que de repente no te va a pagar algún cliente el valor que tú esperas, es importante que tengas otra cartera de clientes en puertos cercanos y van a haber clientes que sí te van a pagar el precio que tú buscas. Entonces, realmente siempre es bueno establecer esta premisa y se los recomiendo, chicos.
¿Qué más ustedes deben sumarle a la consignación? Ustedes tienen que exigir de que cualquier rechazo de carga tiene que ser avalado por alguna entidad oficial de calidad en el país destino. Es decir, que tú antes de aceptar el rechazo de una carga, de la reducción de un precio, esta carga en destino pase por alguna inspección certificada. Una inspección que podría hacerlo la autoridad gubernamental de ese país, o que de pronto tú podrías contratar a un broker de seguros para que se dirija a ese país en destino y pueda hacer la inspección de manera presencial. De esta manera tú estás cubriendo y estás formalizando mucho más a la consignación. Se dan cuenta que ya desde este punto, adicionándole algunos puntos muy puntuales, muy fundamentales, mejoramos la consignación. Es súper importante. Entonces, es necesario, chicos, que nosotros entendamos estos destinos. De esta manera, nosotros evitamos que el cliente nos dé información falsa, de que de pronto nos quiere engañar, pues dándonos un precio que no es el real, que nos diga, oye, te lo vendí a 5, pero si tú te has dado el tiempo de establecer estos parámetros y adicionalmente estudias las herramientas que te he comentado, donde vas a ver algunos precios en el mercado, definitivamente pues vas a estar más despierto ante esta situación. ¿Ok? Por otro lado, en la compra-venta internacional, definitivamente pues es el documento más sofisticado que deberías usarlo en cualquier tipo de contratos. Pero aquí va justamente el factor del tiempo. ¿Por qué a algunas empresas sí les va bien en la consignación y por qué a otras no les va bien en la consignación? Muy aparte de los factores que ya les he mencionado, definitivamente mi consejo, y es algo que ustedes deben empezar a hacer en la práctica, es de que para este caso, donde tú ibas a exportar cebolla, ¿en qué situación como empresa estabas? ¿En qué parte del ciclo de vida? Estabas en el crecimiento recién, ¿ok? Entonces, cuando tú recién estás empezando como empresa, tienes que tratar de cubrirte de la manera legal en todos los aspectos posibles. Entonces, si tú tienes un cliente, por ejemplo, en Rusia, tus primeros embarques, trabájalo bajo la compra-venta internacional. Una vez que tú vas afianzando esa confianza con tu cliente en Rusia, ya posteriormente, después de 2 o 3 campañas, podrías trabajar a consignación. Te evitas hacer un contrato, ¿sí? Simplemente estableces un contrato de consignación a través de un correo, etcétera. Pero estás haciendo un contrato de consignación con un cliente que ya conoces, con un cliente con el quien ya facturas. Entonces, esta es la clave justamente de saber usar el contrato de compra-venta internacional y la consignación. Y a eso tú tienes que llegar como exportador, y con esto hacemos la síntesis de realmente pues lo que involucra la negociación. La sesión de hoy no era para decirte usa este tipo de negociación y luego o usa el otro, no. La sesión de hoy era para explicarte que al final tú como exportador vas a terminar usando estas dos formas de negociar en todo momento. Vas a empezar a crecer como empresa estableciendo contratos de compra-venta internacional que de alguna otra manera te cubran de muchos riesgos. Pero va a llegar un momento donde vas a comenzar a obtener más confianza con cada uno de tus clientes y ya no vas a necesitar usar del todo la compra-venta internacional, sino que lo vas a usar para aquellos clientes que vas captando como nuevos. Pero aquellos clientes que ya llevas varias campañas trabajando, vas a usar la consignación. Esa es la forma correcta de trabajar una exportación. No se trata de decirte usa este formato, porque quien lo define, eso eres tú. Profesor, ¿cómo define en este caso? Básicamente de alguna otra manera, con lo que tú consideres correcto en ese momento. Básicamente se va a definir en algo tan simple como es lo que tú presientes, ¿ok? Si tú tienes esa sensación de básicamente de necesitar trabajar con un contrato al inicio, hazlo, y es lo recomendable. Pero si tú tienes esa sensación a futuro de que el cliente realmente, y estás viendo realmente que el cliente cumple con los pagos, trabajo bajo la consignación. Pero la consignación de este producto, en este caso la cebolla y cualquier otro tipo de productos, debe estar acompañado de los parámetros que justamente te he compartido. De esta manera tú te cubres en todos aspectos, y de alguna otra manera cualquier tipo de negociación, ya sea que uses la consignación o la compra-venta internacional, lo vas a hacer. Por eso que las empresas muy grandes, cuando tú
tú podrías pensar que en las empresas exportadoras muy grandes, lo normal sería de que todos usen contratos de compra y venta, te vas a dar con la sorpresa de que usan consignación. Y lógicamente es porque son empresas grandes, cuyo ciclo de vida ya no está en el crecimiento, sino que ya está en la madurez y tienen pues todos los factores, tienen todos los motivos suficientes como para ya consignar su fruta a sus clientes. Ok, chicos, entonces con esto hemos cerrado la sesión de hoy. Básicamente, pues ha sido, creo yo, muy interesante de alguna otra manera para que ustedes compartan. Recordarles que las clases son de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. ¿Ok? Y les comparto aquí mis datos, mis teléfonos, correo, etcétera, en caso pues alguno de ustedes esté interesado en alguna consulta adicional por hacer, en alguna asesoría, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya vamos en la quinta sesión de esta primera unidad. El día lunes nos corresponde hablar sobre la sexta y última sesión correspondiente a la unidad 1. Y el día martes estamos iniciando la unidad 2. Entonces, chicos, realmente para aquellos que recién se están conectando, les sugiero de que puedan revisar las conferencias anteriores que Camex las deja grabado dentro de su fanpage, de tal manera de que ustedes pues, puedan seguir la hilación del tema. Todos los temas que yo toco en el día a día, siempre voy a tocar algo que expuse en la sesión anterior o en las sesiones anteriores. Entonces, es importante que para que nosotros manejemos el mismo idioma, estemos pues repasando aquellas clases que de pronto no tuvimos por temas de tiempo, pues poder verlas en vivo. Entonces tienen la chance de ver las clases grabadas, les sugiero para que le podamos seguir sacando jugo a este curso y pues definitivamente los espero en la siguiente sesión. Antes de despedirme, voy a volver a abrir el Facebook para ver si es que hubiera alguna pregunta que se me pudiera haber escapado, pero creo que no las hay, así que vamos a pues a dar por cerrada la sesión de hoy. Ok, chicos, entonces espero de verdad que les haya sido de mucha utilidad esta primera semana. Si en algún caso ustedes tienen pues alguna sugerencia, algún punto que quisieran que tratemos dentro del curso, no duden en hacérmelos llegar a través de un correo, a través de sus comentarios, porque definitivamente esto va a nutrir un poco más el curso de lo que ya se viene haciendo. Ok, chicos, entonces espero que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo pues el lunes para culminar la primera unidad de este curso. Muchas gracias y buenas noches.